10-4 probando. Sí, porque en el último programa salimos audio impecable. Sí. Weón, nadie alegó por el audio, incluso weón, hubo felicitaciones, weón, una weá impresionante. ¿Gracias a quién? Al coronavirus. Eso. Pero si Fere, weón, Fere es un invitado de Faudá. El weón obvio que tiene que aparecer como en territorio ocupado, weón. Oye, ¿vieron la tercera temporada, weones? Obvio. La primera es una weá extraordinaria. Sí. ¿De cuál? De Fauda. Fauda. Les recomiendo a usted una serie, se la recomendé la otra vez pasada de Amazon Prime, se llama 000. 3 historias que se cuentan al mismo tiempo de la ruta de la droga entre México y la Italia profunda. ¿Ya? El mafioso italiano es como El Padrino, pero en una versión bucólica de la montaña, pero es un hijo de puta de aquellos. Así que. Don Tomasino. Exactamente. Don Tomasino, pero una versión más vieja, más cruel. Y en México, en Monterrey, en la miseria, es cómo se produce, se explota, la gente sale la droga, los gringos que la tienen que transportar y todas las peripecias, y lo que pasa en Italia y todo tipo de conspiraciones, de muertes, de viajes, pero se van contando las 3 historias al mismo tiempo, así que se las recomiendo. Ya, salud, cabro. Salud, ¿Tú, muchachos. Miller, bien? Me quedé sin nada, ya me tomé todo. Oh. Voy a buscar que yo vengo llegando. El weón del pollo quedó traumado con lo de la Jacqueline, entonces ningún militante UDI, weón, se atreve a sacar a chupar en videoconferencia, weón. Estamos en ley seca televisiva. Yo sé que cuando uno va a cumplir 50 años la weá es bien patética, pero que me empiecen a mandar a mí mensajes para Mirko de índole sexual a mi Instagram, convirtiéndome en un asqueroso bandejero, ya es de las cosas. Pero Pirincho, podemos hacer un trío, estamos en la era de TikTok. No te perdáis. No te perdáis. Hay ganancias en toda la cadena de distribución. Tú ofrécele llevarla. Mira Mirko poniendo en materia sexual la política del chorreo. ¿Quién lo diría por la chucha? A que veáis tú, weón. Pero si ya estamos así, pues, weón. Métanse a TikTok. Yo no voy a decir el comentario que tengo para Macari, weón, porque no es ni para verde. Pero ya estamos casi en horario para mañana. Estamos en horario no es ni para verde, pero pegan el palo. Ya. Sí, ya. Mejor ahórratelo. Mañana abren el Apumanquia. Vayan a la Apumanquia a comprarse el círculo ese de luz. Esa weá que tú ponías en el iPad. ¿El qué? Para TikTok. Hay un círculo de luz, esa weá. Una weá ahí donde. Ah, sí. Que es como una pantallita, un círculo que tiene como un ganchito y lo ponía al computador para que te ilumine. Poner la weá al medio, ponerlo tu dispositivo, lo ponías al medio de la luz. Ahí Piricho se hace el weón, pero mira el weón, está perfecto. Este culiado estuvo, weón, como 3 horas. Y el weón estuvo ahí, se miró, le dijo a las niñitas, ¿cómo se ve ahí? Pónganse allá, weón, estar culiado. ¿Ahí? ¿Ah? Solo te falta la guagua de Belolio para ser el extorsionista, weón, total, del momento. Total. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle. Seguimos en cuarentena, sobre todo los ñuñoínos como yo, pero aquí firmes al pie del cañón. Bienvenido Pirincho Navarrete, bienvenido Mirko Macari, Gonzalo Miller. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, colegas. Don Pirincho, oigan, quería partir con ustedes analizando esta semana que me parece particularmente especial porque si no hubiese sido por el coronavirus probablemente estaríamos ahora analizando los resultados del plebiscito del proceso constituyente. Así que estaríamos muy metidos en ese tema. Gonzalo Miller habría tenido que salir de su etapa de reflexión hace ya algunos programas atrás. Ya lo habríamos obligado a manifestarse. Y probablemente estaríamos hablando del ciclo ya definitivamente despiñerizado en su totalidad, una vez que ya tuviésemos resultados para una nueva constitución. Y sin embargo, la historia nos quiere condenar a seguir hablando de Piñera porque no hay plebiscito, no hubo, ¿cierto? Hay coronavirus, y sin embargo, en esta semana el presidente se recetó, en palabras de la diputada Osandón, una operación orquestada por, adivinen quién, la roulette, dijo ella, para reponer el tema respecto de si la nueva fecha del plebiscito incluso este puede ser viable. Me gustaría partir conversando de ahí.
Pirincho Navarrete, ¿qué opinas tú de esta nueva aparición del presidente en un tema político después de haberse sentado en la Plaza Italia, ahora reflotando el tema del plebiscito constituyente? A ver, yo me imagino que en esto no deberíamos tener grandes diferencias. La mayoría de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, estuvieron de acuerdo en postergar el plebiscito, había cuenta, hubo un evento de fuerza mayor, una tragedia mundial, y que impactó a Chile como a todos los países, que fue el coronavirus. Pero en esto siempre hay una cantidad de hueones que se pasan de listo. Y así como cuando uno identifica un animal que tiene cola de perro, patas de perro y hocico de perro y dice que es un perro, esto tiene cola de operación política, patas de operación política y hocico de operación política. Yo no me trago esta filtración del informe de Chadwick, la casualidad después del presidente de la República, y que se haya instalado un debate en la verdad, impulsado y orquestado por quienes nunca han querido tener un plebiscito. Y nunca han querido de verdad someterse a la posibilidad de enfrentarse a una derrota electoral. Y desde esa perspectiva, lo que hemos visto básicamente es un conjunto de argumentos que ninguno de ellos es muy sostenible. El primero tiene que ver con esta contradicción bien absurda de que el presidente de la República hace una semana, y lo discutimos acá, hablaba de la nueva normalidad, entre paréntesis, en la cual tuvo que retroceder como Michael Jackson, digámoslo, y en esa nueva normalidad donde se puede ir a comprar, donde se puede salir, donde se habla de la vuelta a los colegios, donde los funcionarios públicos tienen que volver a trabajar y no se va a poder votar en 4 meses más. Y si el argumento económico es el que se pone sobre la mesa, no veo bajo qué perspectiva esa podría ser una razón para suspender el plebiscito. Puede ser una razón importante para que personas que iban a votar en un sentido voten en otro. Puede ser una razón para que personas se interroguen respecto del rol del Estado o de la tan vapuleada flexibilidad laboral. Puede ser razón para alimentar el debate político, pero para postergar el plebiscito, me parece que además las últimas palabras de la presidenta de la UDI lo vienen simplemente a confirmar, donde no es solo la situación económica, es la salud y un conjunto de cuestiones que prefiero que de verdad expresáramos con mayor sinceridad cuáles son nuestras posiciones, porque lo que a la gente la tiene aburrida y particularmente choreada, y a propósito de esta nueva normalidad del conjunto de protestas que ya hemos visto en las calles, es justamente esto. Es una política, es un debate público completamente hipócrita, mentiroso y no sincero respecto de cuáles son las posiciones de los distintos actores en disputa. Gonzalo Miller, ¿es operación o es simplemente una confluencia de factores, como diría el Pombo Fica, sospechosa la weá, ¿no? Bueno, yo Pirincho sigue la tesis, ¿no es cierto?, de la nona Sandón respecto de este gran talento que hay en el gobierno para hacer operaciones políticas, ¿no es cierto? Un talento que estamos descubriendo, una coordinación política notable para poner el tema y todo. Yo creo que esto tiene que ver, y lo miro desde lo siguiente, dejemos de lado un poco el tema de fondo, el plebiscito, y vayamos a lo que pasó, al efecto político que provocó esta conversación. Y en esta conversación, lo que logró el presidente, si es que fue, de nuevo, estamos asumiendo de que esto fue algo deliberado, es poner a la izquierda en una situación compleja frente al plebiscito. ¿Por qué? Porque aceptó el paño. El paño de que, por ejemplo, si las condiciones sanitarias, y eso fue unánime, son las que van a mandar sobre si se realiza o no el plebiscito. Y no solo el plebiscito, ¿eh? Ahora, él metió las condiciones económicas, todos los demás hablaron de las condiciones sanitarias. Estamos hablando en general del calendario electoral, porque en el fondo vamos a tener 5 o 6 elecciones en un periodo de más o menos un año o 2 meses. En un año o 2 meses vamos a tener 5 elecciones. Entonces, cuando uno ve la opinión pública, el 50% dijo inmediatamente, absolutamente, o sea, no puede haber ningún evento electoral, no solo el plebiscito, yo entiendo porque es el primero, pero no puede haber ningún evento electoral mientras no se supere la crisis del coronavirus. Y ese es un dato. Pero si el plebiscito no es ahora. No, por eso, pero por eso a mí lo que me extraña es la reacción de incluso, así como dices tú, Elizalde, que fue el más categórico, tuvo que retroceder. Javier Parada, que dijo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Dice lo mismo que dijo Andrés Chávez, dijo, en el fondo, bueno, si las condiciones sanitarias no están,
habría que reestudiar. Oye, ¿y quién eligió a Javier Parada? Cuéntame, no sé, ¿qué cargo institucional tiene? Es una persona que opina como tú, como yo, Mirko. No, a mí no me han llamado del Mercurio todavía para opinar de nada. ¿Ah? A mí todavía no me llaman del Mercurio para opinar de nada, entonces no Pero te pusieron sé. un tweet. Se llama la facticidad, se llama lo que tú denominas la Sí, facticidad de un sistema de construcción de opinión pública en base a ciertos criterios. yo creo que Macari. es una discusión sobre un evento donde hay amplio consenso, como decía Pirincho. O sea, nadie pone en duda que el plebiscito se tiene que hacer, está así comprometido, una reforma constitucional. Además, es imposible de cambiarla si no es con los votos de los mismos que dicen que no se puede cambiar. Entonces es como una discusión tautológica. ¿Ah? Pero Gonzalo, Los que tienen la llave en esta oportunidad para que se cambie o no se cambie es la oposición. Pero mira, Pero preguntémosle a alguien que ha manipulado la opinión pública desde los medios de comunicación como Mirko Macari. Un segundo. Mirko, estamos hablando del tema porque alguien, al parecer, quiso poner el tema antes de cuáles son los objetivos políticos que se persiguen con eso. La tematización es como más o menos evidente, ¿no? Por supuesto, la filtración de la famosa reunión de Chadwick en Libertad de Desarrollo la hace la Pepa, porque es la asesora de Chadwick, que eso es evidente. Y por lo tanto, ahí hay algo que a mi juicio evidentemente es una operación, que es una operación globo-sonda. Es como, pero que nos instala en que sí es cierto para el mundo político que ya estamos en una nueva normalidad. Y eso implica volver al minuto anterior, al comienzo del coronavirus. ¿Y qué estaba ocurriendo en el minuto antes del coronavirus? Había una operación en la derecha para sacar a los ministros del apruebo, para sacar a los presidentes de partido de la prueba, es decir, el rechazo iba por su fuero. Y entonces, donde está Chávez, que está Alamán, y está Cubillo. Yo creo que es interesante observar que sí hay en la microfísica de la política un decir, ya pasamos lo peor del coronavirus, volvamos a lo nuestro, que es la disputa por el poder. Y esa disputa por el poder al interior de la derecha no está zanjada, porque la oposición no está dividida, no existe, pero dividida no está en torno al apruebo o el rechazo. El que está dividida es la derecha. Y claro, entonces, muy probablemente, el presidente le gustó jugar ese juego y secundó la operación Chadwick, Alamán, Cubillo, porque eso es una tríada que actúa en conjunto, ¿no? Y entonces está interesante porque el ministro Número obviamente lo metieron a una pieza oscura, tiene que decir, a enfatizar las razones sanitarias, pero van por él, y van por el ministro Briones. Eso es lo que teníamos antes del coronavirus y probablemente eso es lo que vamos a ver en la política institucional, que tiene poco poder, pero sigue jugando un juego. Eso, el verdadero poder, no está en la encuesta, no está en el juego institucional, está en la calle. Y la calle todavía tiene algo que decir. El que da vuelta a la agenda, el que dice lo que se hace o lo que no se hace en definitiva, es la calle. Ahora, no ha cambiado. Es interesante la perspectiva de Macari porque finalmente lo que viene a hacer es validar lo que conversábamos en la edición anterior, y es que el término de la nueva normalidad, más allá de si es feliz o poco feliz, si se retrocede o no, finalmente clavó algo. O sea, todos los actores salieron, en este caso estamos hablando de un actor en particular, ¿cierto? El mundo político, pero también salieron los que se fueron a manifestar, los primeros que se fueron a manifestar a Plaza Italia, también las redes sociales están retomando la polarización, es decir, todos están, después de este 1, 2, 3 momia del COVID-19, retomando la posición que tenían hasta antes de estar aquí. Es decir, el gobierno en ese sentido no es el único. Pirincho, perdona que te había interrumpido antes. No, yo quiero retomar a propósito de lo que decía Gonzalo, porque como nuestro buen Kant vamos a interpretar de buena fe todas las cosas que decimos, a lo menos en este elo. Y efectivamente, claro, el que yo me compre o que coincida con la diputada Sandón me llena de preocupaciones. Pero tiene que ver con una cuestión que siempre, de la cual siempre hemos dudado. Con este gobierno es como el hombre del jardín. Uno nunca sabe si son una manga de huevones o son completamente geniales. Pero lo raro aquí, da lo mismo cuáles sean las dos alternativas, es que el presidente habla de la nueva normalidad, se juega una tesis política para ir adelante y sin embargo abre un debate donde justamente alega condiciones de anormalidad, sean económica o de salud, para la posible realización de un plebiscito que es en varios meses más. Abre un flanco además,
Porque el mismo presidente, cuando fue a la celebración de los carabineros, por no ocupar la palabra que suelo ocupar siempre, vuelve a hacer una apelación a la unidad. Y evidentemente una discusión de esta naturaleza es absolutamente contradictoria con esa apelación permanente de unidad de propósitos que ha hecho de manera significativa y casi majadera. Pero no es solamente un problema de la unidad en la oposición, abre un flanco en su propio sector. Si basta escuchar a varios diputados y senadores de su propia coalición de cómo distrae incluso algo, que yo no estoy tan seguro, pero yo me imagino tú, Gonzalo, sí, que es una evaluación positiva de cómo lo está haciendo en materia sanitaria. Entonces, incluso, aunque yo no le crea a esto, weón, del punto de vista de cómo han presentado esta tesis, es absolutamente contradictoria con lo que habían dicho 5 días antes. Ahora, es verdad, existe la posibilidad de que sean completamente geniales y no una manga de pelotudos, pero yo no lo logro advertir. Rebobinemos un minuto la conversación. ¿En qué estábamos antes de este debate, ¿no es cierto?, sobre la fecha del plebiscito y todo? En que la nueva normalidad no encontraba espacio, encontraba resistencia, la oposición se resistía, no se podía abrir un comercio, no se podía abrir un mall, no se podía abrir nada. Y hoy día estaban preocupados de que el plebiscito se haga en la fecha que se tiene que hacer. Y argumentando cómo, de que vamos camino a la normalidad. Y que se puede volver a trabajar, y que se puede volver a abrir los malls, y la propia NEF ya no tiene a nadie diciendo que no pueden volver, sino que están todos volviendo a trabajar de nuevo, los funcionarios públicos. Vamos camino, Argentina va a entrar a clase antes que nosotros, vamos a entrar a clase a fines de mayo y finalmente en junio. Entonces, esta discusión que estaba en torno a si había espacio para una nueva normalidad o para volver a que funcione la realidad económica, social, ¡pum!, se instaló, de hecho. Y quedó la conversación política atrapada en que la fecha del plebiscito, si era en la mañana, o era en la tarde, o era el domingo, o era el sábado. Y resulta que, lo que a mí me cuesta entender, ¿por qué la izquierda entra en ese debate? Si los que tienen la llave para que el plebiscito no se mueva, es la propia izquierda. Si la izquierda no quiere, no se mueve el plebiscito. Se acabó, no hay conversación. No tiene Piñera las facultades para hacerlo, nadie tiene las facultades para hacerlo sin una reforma constitucional que requiere un quórum elevadísimo. Entonces, cuando la conversación política queda atrapada, a mí siempre me llama mucho la atención eso, que queda atrapada en conversaciones donde pareciera que los que quieren algo en realidad saben que no lo van a obtener. ¿Y por qué están empujando ese tema entonces? Porque cambia la conversación. Bueno, pero la oposición... La oposición había estado sin la pelota durante todo este periodo. No es trivial, por ejemplo, la portada de Clinic con los aportes de la oposición durante el periodo COVID-19. Y yo creo que, claro, podrán mirarlo como un error de Piñera, pero un error que les viene como anillo al dedo porque finalmente algo pueden decir, ¿o no, Macari? Las oposiciones. No, me refiero más bien a la oposición formal, porque las otras sí tenían un discurso previo. Heraldo, el Frente Amplio. Eso, sí. Me refiero más... La representación parlamentaria. Me refiero más a la oposición parlamentaria, sin duda. Porque la otra sí tenía un carril, tiene hoy día una expresión que aunque esté suspendida, ¿cierto? Están siendo la voz de alguien. Los que no eran la voz de nadie es esa oposición, la oposición formal dentro del Congreso. Y aquí tienen la posibilidad de al menos, ¿cierto?, salir a defender, entre comillas, la Constitución. No, yo creo que toda esta cuestión es bizantina, ¿ah? Y habla de la élite encapsulada en las conversaciones, cuando lo único que mueve la realidad son hechos externos a ese juego de poder que es convencional. De hecho, puede que el plebiscito no se realice, pero porque estemos en una revival del estallido, ¿ah? Entonces, tranquilo el perro con estar haciendo proyecciones y conversaciones bizantinas en torno a escenarios de actores que no controlan ninguna capacidad de agenda. O sea, están en la conversación mientras no ocurre algo que efectivamente lo modifica. Solo eso. Es decir, si se entiende que el estallido está todo a favor del apruebo, es no entender nada. El estallido es inorgánico. El estallido son banderas chilenas y banderas mapuche. No son banderas de los partidos de izquierda. El estallido es un grito contra las élites, ¿no? Y si a ese estallido, ¿no?, le sumamos todos los factores de tensión y de agudización de las contradicciones
de las cuestiones que se están jugando en materia social hoy día en los sectores populares, ahí hay algo interesante. O sea, ahí está la guía. O sea, es más importante lo que haga el narco, es más importante lo que haga la Garra Blanca hoy día. Esa es la lección que nos dejó el 18 de octubre. Tomándome un poco lo que está diciendo Mirko Pirincho, y para no descolgarnos del todo del escenario COVID-19, la probabilidad, ¿cierto?, de que la aceleración del proceso de contagio tenga además un correlato social. Porque este es un bicho que finalmente partió en las capas altas de la población, ¿cierto? Partió en el barrio alto, y sin embargo, ¿cierto?, se va a seguir extendiendo, y ahí donde es más difícil mantener el distanciamiento social, es previsible que también se agudicen fuertemente los efectos tanto virales como económicos de la crisis que estamos viviendo. Tú también estás en la tesis de que lo que vamos a empezar a vivir en esta nueva normalidad es el revival del estallido, que estaba larvado, que no estaba muerto, andaba en cuarentena. Sí, ustedes me lo han escuchado en programas anteriores. Yo en general, confieso, soy algo escéptico de todo este discursillo medio naïf, buena onda, verde, de que esto va a significar un cambio fundamental en nuestras miradas, en nuestras prácticas, que vamos a valorar las cosas que no valorábamos, de que vamos a entrar en un proceso colaborativo más transversal. Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a la más brusca brutalidad. No solamente las causas del estallido están presentes, sino que se van a ver agudizadas de manera dramática. Cuando hablamos de la economía o de la situación por la cual va a atravesar el país en materia de empleo, de oportunidades, lo que básicamente estamos diciendo es que este país va a retroceder una década y vamos a tener gente en la calle con hambre, desesperada, y eso no solamente va a ser una constatación de algo que ya sabemos, de un país profundamente desigual, sino que el nivel de control de los ciudadanos, cuando llegan a un estado tal de desesperación, de angustia, cuando no saben si van a tener trabajo el otro día, si van a poder mandar a sus cabros al colegio o darles desayuno el día lunes, es completamente distinto a lo que hemos vivido. Yo no apuesto a un revival del estallido social, apuesto a una versión del estallido social 4.0 respecto de lo que vivimos la semana anterior, entre otras cosas, agudizada profundamente por una crisis económica donde los grandes empresarios, los accionistas y dueños de empresas, para efectos de este debate, nos importan un pico. Es decir, lo que verdaderamente, donde se va a jugar esto, es en la mayoría de las personas que no son ni izquierda ni derecha, que no están ni a favor del apruebo ni a favor del rechazo, y que lo van a pasar realmente mal, si es que ya no lo están pasando muchos de ellos y transitando por un infierno. Ahora, pero algo que no está codificado en la tradicional izquierda y derecha, después de este periodo, y perdóname que sin minimizar los efectos sociales que tú estás narrando, pero para preguntarle los efectos políticos, Gonzalo, ¿un escenario como ese pilla al gobierno mejor parado que el 18 de octubre o peor parado? Es decir, ¿el gobierno algo capitaliza de este periodo, se organiza de una mejor manera, tiene más rol, o simplemente va a ser una especie de paréntesis en un segundo estallido? Yo creo que primero la crisis del coronavirus es una crisis que va a ser larga, ¿no? A pesar de que hoy día había mucha gente citando a esta universidad tecnológica de Singapur, ¿cierto?, que había pronosticado que hacia fines de junio ya casi, pero ya con toda seguridad a fines de octubre ya estaríamos mirando hacia atrás el coronavirus como pandemia, el efecto pandemia. Yo creo que esa es una mirada un poquito optimista, ¿no? Y que en el fondo los efectos que esto está produciendo tanto en la vida social como en la economía van a ser de más largo plazo. Y en eso apunta es que esto está generando un cambio de escenario político muy sustantivo. Eso le dio la oportunidad al gobierno de un segundo aire, ¿no es cierto? La crisis del coronavirus, lo conversamos en torno a Mañalich, ¿no es cierto?, su capacidad, ¿no es cierto? Mañalich era cuestionado por redes sociales hace 6 meses y no lo defendía a nadie. Y ahora amenazado de muerte. Hoy día, bueno, y hoy día, pero es que no es nada muy distinto a lo que sufría antes. La diferencia de hoy día está en la reacción, es que hay mucha gente dispuesta o que lo ve en una posición de autoridad. Yo creo que eso le da una margen al gobierno muy distinto. Y lo segundo es que hay una parte de la oposición que le ha abierto la llave al gobierno, ¿eh? Hay una parte de la oposición que le abrió la llave para avanzar en proyectos muy importantes,
que son desde el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? Ahora se va a hablar respecto de este seguro para los que trabajan en honorarios, que son 2 millones de personas, ni más ni menos. Entonces, la red del gobierno se está abriendo con bastante fuerza, lo que no digo que no implica que vaya a ser suficiente, pero sí le está dando herramientas muy distintas a las que tenía, recordemos, en pleno estallido, donde tenía un Congreso que prácticamente tenía paralizada cualquier iniciativa del gobierno. Hoy día eso no ocurre, hoy día sí hay mayor acuerdo, hoy día hay una parte de la oposición que está encima de esto y que lo que está buscando es desmentir de alguna manera la portada del The Clinic, ¿no es cierto? Esa portada en blanco respecto de su capacidad de propuesta. Yo creo que eso le abre un margen distinto al gobierno. Ahora, a mí me hace mucho sentido lo que decía Mirko, y es verdad, a veces la política se vuelve de élite y se vuelve, ¿no es cierto?, lejana a los problemas reales de las personas. Y los problemas reales de las personas van a marcar la agenda de estos 2 años. Sin lecturas de izquierda a derecha. Porque cuando uno mira las evaluaciones de los distintos personajes públicos, se dan cuenta que las mismas personas que piden una cosa evalúan a las personas sin importar cómo están parados, sino a qué están representando en ese momento. ¿Ah? Yo creo que eso le marca no solo una oportunidad para el gobierno, sino que marca una oportunidad para todos los políticos de la nueva generación, de la nueva era, aquellos que son capaces de sintonizar con esos problemas reales y hacer el contraste, porque la política siempre va a hacer contraste, con aquellos que todavía están decodificando, ¿no es cierto?, respecto de la agenda política o la oposición de izquierda a derecha. Cualquier parecido de los problemas reales de las personas con los problemas reales de la gente es mera coincidencia, en el caso de Gonzalo Miller. A propósito del control de cuña. Mirko Macari, el desplome choca de frente con la tesis de que el gobierno va a poder tener algún tipo de conducción más allá de que esto no sea izquierda a derecha. Finalmente el clivaje que se abre, de acuerdo a lo que tú has propuesto en reiteradas ocasiones, ¿cierto? Aunque no sea un clivaje izquierda a derecha, es un clivaje que deja en minoría al gobierno y al Congreso y a las élites en general. Bueno, claro, por supuesto. Por eso que el coronavirus es un estadio superior de desarrollo en terminología gramsciana del estallido. Amplifica de todas maneras las fracturas que se habían visto entre la sociedad y la élite económica y sobre todo política en su conjunto. Es decir, el Congreso y el gobierno tienen que discutir entre gallo y medianoche de urgencia un proyecto que significa tirar la Constitución de Pinochet por la bañera, porque importantes actores ese día temían que el gobierno al día siguiente no existiera. De ese martes, creo que era el martes 12 de noviembre, ¿no? Y lo hacen después de 2 semanas después de que básicamente los alcaldes de derecha, que lideran la Asociación de Municipalidades y que controlan municipios claves de Santiago, de comunas populares y masivas, se recetaron a hacer un plebiscito, ¿no? Para consultarle a la gente si quería o no una nueva constitución. Entonces, la política popular, la política elitaria, ¿no? Es una cuestión que te está agonizando y eso no ha cambiado. Lo que pasa es que vivimos un espejismo, porque a todos nos inmoviliza el coronavirus, entonces permite congelar la foto, permite parar el video, permite ponerle pausa al play, pero ese escenario, lo que estamos debajo, no ha cambiado, y por eso que tú ves que rápidamente coronavirus instala la tensión, alcaldes, poderes centrales, nuevamente, no partidos de izquierda contra partidos de derecha, no es esa la tensión. Esa es una de las tensiones, y la otra que apareció con fuerza esta semana y probablemente va a seguir incrementándose es la de personas versus empresas. O sea, toda la discusión que hemos visto durante esta semana sobre si se pueden congelar o no las tarifas, de alguna manera el mapocho siempre vuelve a Bilbao, y en este caso estamos volviendo también en este ámbito, ¿cierto? Acabo de ver hace un par de días el titular del gerente de una empresa de telecomunicaciones diciendo que va a recurrir a la inconstitucionalidad del congelamiento de tarifas. O sea, problemas de esa envergadura vamos a tener a partir de ahora probablemente todos los días. Eso solo agudiza el cuadro, ¿no, Pirincho? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo estoy de acuerdo en una parte, efectivamente, la élite política o digamos la representación institucional tradicional de la política está completamente ausente del debate. Yo diría que ni siquiera ya a estas alturas ni irritación ni hastío, sino que completa indiferencia, la irrelevancia
respecto de lo que sienten la mayoría de las personas que miran estos debates ya ni siquiera con asombro, probablemente con desgano y con bastante poco interés, muestra buena parte de este cambio. Yo, sin embargo, y lo dije alguna vez y no cayó muy bien, creo que estas tensiones que se han puesto de moda en los últimos meses, la tensión nacional con la local, el tema de los alcaldes, discurre por el mismo camino también, si no me hueven. Hay un conjunto de alcaldes que encontraron su minuto de gloria, que tenían o tienen elecciones este año y a partir de eso intentaron representar o intentaron conducir un cierto proceso que yo declaro en principio que es inconducible. Y desde esa perspectiva, como las sociedades tal cual las conocemos, desde que conocemos su historia, no han encontrado otra forma de organizarse que no sea a través de la política. A veces la escondemos, le cambiamos el nombre, pero respecto a la cual no tenemos alternativa, la política no muere. Lo que ocurre con la política es que muta. El poder no desaparece. Igual que el virus. El poder se desplaza. ¿Y la pregunta, qué, perdona, Macari? ¿Ah? ¿Igual que qué? El virus. El virus muta, ¿o no? Okay. Ya, perdona, pero es que no había escuchado a Macari, pues me interesan sus posiciones. Bueno. Hasta que pudo sacar el cartelito. El chiste es que, bueno, estaba todo el rato esperando que se produjera un conflicto y así. Ya. Oye, sí, dale. No, la idea que ya me interrumpiste, ya me cortaste la inspiración, ya me censuraste. Quiero aprovechar de tirarte un caramelo, porque yo creo que a ti te va a gustar mucho a propósito de esta política que se ha instaurado en el último tiempo, de hablar de los tweets que envejecen mal. Hubo figuras importantes de la política local, incluso de los medios de comunicación, que celebraron mucho a Jair Bolsonaro e incluso políticas ambiciosas del presidente de Brasil, como nombrar al juez Moro, ¿cierto?, en su gabinete, y finalmente parece que lo de Bolsonaro se está desplomando, se está cayendo a pedazos. Todos aquellos que sacaron esos tweets en su minuto los tienen escondidos. Danos una pildorita respecto a lo que está pasando en Brasil, a ver si le damos una miradita internacional a los otros desplomes del continente. No, mira, lo de Bolsonaro yo creo que conecta bien, y para no ponerlo en el eje derecha-izquierda, con cierta frivolidad y responsabilidad que hoy día le está pasando la cuenta a varios gobiernos. El caso de Brasil es el más dramático, el que tenemos más cerca, el de América Latina, y como tú muy bien recuerdas, hay destacados personajes, no sé si llaman los personajes, sería ponerles mucho, pero que en la dualidad del hombre del jardín sí estoy absolutamente convencido, lo he estado siempre, que son unos completos imbéciles. Pero lo que sí ha venido ocurriendo es que los costos que están pagando aquellos que miraron con frivolidad este proceso son altísimos. Bolsonaro, Boris Johnson, Donald Trump, y afírmense con lo que pueda ocurrir en México con López Obrador. Es decir, siendo de izquierda o derecha de exactamente lo mismo, los pelotudos, los que trataron de jugar de winner, los que minimizaron esta cuestión, los que antepusieron sus pequeños intereses, los que creyeron que la lógica política tradicional iba a funcionar para efectos de abordar esta crisis, hoy día están pagando los costos de manera dramática. Y ojalá lo estuvieran pagando ellos, desgraciadamente lo están pagando la mayoría de las personas que están bajo su gobierno. Y en Chile, ojo, yo en esto me carga la palabra patriota, pero la voy a ocupar en este caso. Creo que muchas personas que tenemos demasiadas diferencias con el actual gobierno, hemos moderado el lenguaje, las maneras y la crítica a la espera de que efectivamente estemos todos equivocados y ellos tengan la razón. Sin embargo, lo que ha ocurrido la última semana, tal cual lo recordaba Gonzalo, el alza bastante significativa de las tasas de contagio y por lo tanto de las muertes, a puertas de entrar en las semanas más difíciles, hace aconsejable, y una vez más lo digo, humildad, moderación, y no estar toreando, y no estar jugando de winner, y no estar tratando de pegar con el codo o aprovechando cada pasada como lo hace el presidente a propósito del debate que estábamos teniendo. Es decir, esta discusión de la nueva, si el plebiscito va o no va, es una versión un poco más sofisticada de la pelotudez de irse a sentar a la Plaza Italia. No tiene ningún otro propósito que el de irritar a tu oponente. Y si yo tenía una duda al empezar esta conversación a propósito de los Sandón, después de escuchar a Gonzalo y de todas las razones por las cuales esto es bueno para la izquierda y malo para el gobierno, o
Que el gobierno se haya metido en un tema el cual no controla me confirma que en la dualidad de brillantes o tarados están más bien en la última. Gonzalo, tú fuiste parte de la frontera izquierda de la UDI, entre todos los que se morían de ganas por ir a disputarle a José Antonio Kast la foto con Bolsonaro. ¿Alguna reflexión respecto a lo que está sucediendo en Brasil? Más allá de lo lamentable, obviamente, a uno le puede parecer, digamos. Sí, obviamente, y yo creo que aquí, por eso los que corrieron tan rápidamente a abrazar esa situación, hoy día se han quemado las manos, ¿no? Partiendo por el propio juez Moro, el juez Moro, que creyó que aquí tenía una oportunidad y finalmente se dio cuenta que está sometido a un personaje que tiene una escuela, ¿no es cierto? Que es la escuela de la comunicación, de que todo lo que, si ellos lograban convencer a los demás que no había coronavirus, parece que Brasil iba a estar libre del coronavirus. Si lograban que todos miraran hacia arriba y a pasar el coronavirus de largo por Brasil. Y ese desconocimiento de la realidad, de la mínima evidencia científica, está pasando la cuenta a Brasil, a México, a varios países. Yo creo que desde ese punto de vista, y vuelvo un poco hacia atrás, lo comunicacional ha generado, yo creo que hay un cambio, no me atrevo todavía, he visto algunos estudios, pero de a poco vamos a ir viendo, sobre todo el segundo semestre, la recuperación de confianza de las instituciones respecto de la ciudadanía. La crisis del coronavirus ha generado un espacio en ese punto. No la política, obviamente, pero sí en varias instituciones han ido recuperando espacio. Tú dices carabineros, ¿no? Sí, Mirko más allá de lo que quiera, pero tú miras... Igual le estamos pidiendo salvoconducto en la página de televisión abierta. La vilipendiada televisión abierta está viviendo un segundo aire en términos de rating. ¿Por qué? Porque las personas que están enojadas con el poder y que estuvieron muy enojadas con el poder, hoy día sienten que necesitan confiar en él. De alguna manera, ¿por qué? Porque ese es el espíritu que te lleva a la crisis. Necesito que todos le hagamos caso a alguien porque necesitamos protegernos. Y por eso se produce esa indignación con aquellos que se saltan las reglas, sea en un helicóptero, sea metiéndose en una casa, sea carreteando en un condominio, y aparece esta lógica de protegernos. Y eso le ha dado no solamente al gobierno, sino que a toda la autoridad un segundo aire. Pero una pregunta, Gonzalo, desde la duda más genuina. ¿Es un proceso de recuperación de confianza o es como lo decimos los abogados tú y yo por de pronto, estado de necesidad? Es decir, ¿hay una opción o no tenemos más alternativas? Sí, pues piensa tú, cualquier cosa, cualquier conferencia que diera hoy día, es tan simple, digamos. Hemos entrado en la rutina, ¿no es cierto?, donde tenemos un gobierno que hace conferencias de prensa 2 o 3 veces al día, con máxima cobertura, que genera agenda pública, que genera debate. Entonces, eso no era imposible hace 6 meses. Y hoy día se instala por el coronavirus, pero se instala. Y finalmente, en términos de conducción de agenda, con talento o sin nada de él, el gobierno va marcando la agenda. El gobierno tiene esa pulsión. Además, como bien lo ha sufrido las distintas oposiciones, es el gobierno, cuando tú decides intervenir, ¿no es cierto?, a través de beneficios sociales, el que tiene la iniciativa es el gobierno. Tu margen es muy poco. Lo decía Fuad Chaín, ¿no es cierto?, el día domingo. Tenemos muy poco margen, a veces no estamos de acuerdo, pero entre la opción de que se aprueben o no se aprueben, hemos tenido que aprobarlo. Ese protagonismo, ese pequeño, hace que de nuevo, con necesidad, como ese tuvo el estado de necesidad, le da una segunda oportunidad al gobierno. Y eso es lo que se empieza a reflejar un poco en este nuevo orden. No está como blanco permanente de crítica. Hoy día se divide... De acuerdo, pero la pregunta te la hacía no con el ánimo de interpelarte, sino porque justamente la diferencia entre generación de confianza y estado de necesidad es clave para lo que vaya a ocurrir más adelante. Y conecto con esto con algo que decía Mirko y le dejo la palabra a continuación en el sentido de si esto fuera confianza, probablemente lo que venga después sería más conducible, abordable y manejable. Si en cambio solo ese estado de necesidad, al terminar la causal o la razón que la justifica, volvemos a la situación pre-pandemia. Hay muchas personas que hoy día, por ejemplo, le golpean la puerta a su vecino y le preguntan si necesita algo. Esa construcción de capital social era inexistente hace 6 meses atrás. Hoy día tú dices que es por estado de necesidad. Está bien, es por estado de necesidad, pero se genera el vínculo. Se genera la oportunidad. Y finalmente, una vez que rompiste esa inercia,
es difícil regresar al estado anterior. Señores, en la dialéctica ustedes dos se consumieron absolutamente todo el tiempo que teníamos disponible para el programa, así que yo quiero partir con mi amigo Mirko Macari en la reflexión de cierre, si es que tienes algo que aportar, y rápidamente que elijas tu poderoso de la semana, Mirko Macari. No, nos vamos, tengo que ver Netflix. Mi poderoso de la semana es Carabineros de Chile, más bien poderoso en el sentido irónico de la palabra, el negativo de la palabra, ¿no? El episodio que sin duda va a traer cola, que el baleo de 10 manifestantes a manos de 2 carabineros en estado de ebriedad, que es sintomático porque ocurre el día del aniversario institucional. La descomposición total de Carabineros expresa la descomposición total de nuestras instituciones, todas, y cada una de ellas, independiente que tengan un respiro como el que tiene una persona enferma de cáncer, que parece que se va a recuperar justo la semana anterior a que se muera. Y entonces en la institución de Carabineros se refleja esa descomposición, ¿no? Final, que no puede ser más grotesca, como la que ocurre en ese hecho, porque están todos en la mañana, los desperté ese día prendiendo la televisión, el matinal, y por supuesto los conductores de televisión decían, pero no, ¿cómo van a ser Carabineros? Esto tenía ya el rato, la noticia en Bío Bío, Fiscalía acusa a 2 carabineros de haber sido los desvaliados. Se esfuerza el sistema por negar la realidad, pero la realidad es siempre más fuerte. Pirincho Navarrete, tu poderoso de la semana. Yo solamente para hacer una ironía y un guiño a mi amigo Gonzalo Miller, vamos a poner de poderoso la semana a la diputada Sandón. Porque si la diputada Sandón es la que congrega el sentido común, el talento y la visión en la derecha, a buen entendedor, pocas palabras, queridos muchachos. Don Gonzalo Miller. Eso, no, escucho más gente citarla al frente que a este lado, pero bueno, está bien, por la diputada Sandón. Yo creo que para poderoso esta semana, ministro Blumel, ¡Blumel! Que salió del coma, se recetó una entrevista política. Espérate, vamos a tomarnos algo. Espérate. El coma diabético. Y se despachó una entrevista política. Obviamente que en las lecturas de poder se impone siempre la realidad y muchos fueron a buscar a otros y no a él como los responsables de esta operación política. Y en este caso, en la lectura que hace la diputada Sandón, es la Rulé, el gran titiritero, y nuestro ministro Blumel no clasificaría como el poderoso que yo postulo, pero bueno. Está bien. Bueno, nos hemos pasado largamente en el tiempo. Yo me voy a tomar una licencia. No voy a declarar poderoso esta semana. Solamente un cara de palo, diputado Pablo Lorenzini. No voy a argumentar, solo los voy a invitar a que vean los argumentos que dio Rodolfo Seguel respecto de el renunciado diputado. ¿Los tenemos Pablo a la mano? ¿Ah? Los tenemos a la mano porque podríais leerlo. No, pero básicamente lo llamó cara de palo después de 23 años como diputado, después de haber sido jefe de bancada y después de haber perdido tanto la condición de jefe de bancada como el liderazgo en su región y de haberse hecho rico con la política, porque esa es la otra la acusación que le puso, le dijo, te das el lujo de renunciar, cara de palo. Así que no voy a quedarme con la... Debería haberle dicho, ¿no? Como se dice en la época secretaria, con total fraternidad. Con total fraternidad, camarada. En fin. Así que bueno, pasadísimos en el tiempo, les quiero agradecer por haber estado hoy día más tarde que de costumbre, con luces absolutamente disímiles, pero siempre al pie del cañón con Comando Jungla. Gracias. Chao muchachos. Gracias a ustedes. Nos vemos.